Límites de funciones. Casos de indeterminación 0 entre 0. Ejemplo 1. El límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado más 4x más 3 entre x más 3. Aplicando límite, el número menos 3 reemplazamos en lugar de x y se tiene menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 más 3. En el denominador menos 3 más 3. Operando, menos 3 al cuadrado es 9, más 4 por menos 3 menos 12 y copiamos más 3. Copiamos los datos del denominador. Operando, 9 más 3 nos da 12 menos 12, 0 en el numerador, menos 3 más 3, 0 en el denominador. Esto es un caso de indeterminación. Debemos evitar la indeterminación. Esto depende del tipo de función o expresión que tenemos. En este caso, en el numerador tenemos un polinomio y en el denominador otro polinomio. Vamos a trabajar con el polinomio x al cuadrado más 4x más 3. Debemos factorizar. Aplicamos el método del aspa simple. X al cuadrado se descompone en x por x. 3 descomponemos en 3 por 1. Evaluamos en aspa, x por 1 nos da x, x por 3, 3x, operando 3x más x nos da 4x. 4x se encuentra en el segundo término, por tanto, hemos aplicado correctamente el método del aspa simple. Ahora copiamos de frente x más 3 por x más 1. Hemos logrado descomponer el polinomio del numerador. Esto lo reemplazamos en la pregunta inicial. El límite cuando x tiende a menos 3, reemplazando tendríamos de x más 3 por x más 1 entre x más 3. X más 3 del numerador se simplifica con x más 3 del denominador. Esto es igual al límite cuando x tiende a menos 3 de x más 1. Aplicando límite, reemplazamos menos 3 en lugar de x, menos 3 más 1, operando menos 2. Ejemplo 2. El límite cuando x tiende a 2 de 2x al cuadrado menos 3x menos 2 entre x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x más 6. Aplicando límite, el número 2 reemplazamos en lugar de x. Se tiene. Operando, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Menos 3 por 2, menos 6, copiamos menos 6. En el denominador, 2 al cubo es 8, 2 al cuadrado, 4 por 2, menos 8. Menos 3 por 2, menos 6, copiamos 6. En el numerador, 8 menos 6 menos 2 nos da 0, y en el denominador, 8 menos 8 es 0, menos 6 más 6, 0, entonces tenemos 0 entre 0. Es indeterminado. Factorizamos el polinomio del numerador, 2x al cuadrado menos 3x menos 2, por el método del aspa simple. Descomponemos 2x al cuadrado en 2x por x, y menos 2 en 1 por menos 2. Evaluamos en aspa 2x por menos 2, menos 4x. X por 1, x. Operando x menos 4x nos da menos 3x. Este dato se encuentra en el segundo término, por tanto hemos aplicado correctamente el método del aspa. Ahora copiamos 2x más 1 por x menos 2. Hemos factorizado el polinomio del numerador. Ahora vamos a factorizar el polinomio del denominador. X al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x más 6. Vamos a aplicar el método de factor común monomio. Trabajamos con el primer término x al cubo y el segundo término menos 2x al cuadrado. El factor común es x al cuadrado.
Aperturamos paréntesis. Dividimos cada término entre el factor común monomio. X al cubo entre x al cuadrado es x. Menos entre más nos da menos. 2x al cuadrado entre x al cuadrado nos da 2. Ahora vamos a factorizar el tercer y cuarto término. El factor común es menos 3. Cada término ahora dividimos entre este factor común monomio y anotamos dentro de los paréntesis. Es decir, menos 3x entre menos 3 nos da x, más 6 entre menos 3, más entre menos da menos, 6 entre 3 a 2. Hemos logrado factorizar. Ahora tenemos factor común polinomio, es decir, el factor común es x menos 2 y x menos 2. Factorizando se tiene x menos 2 por x al cuadrado menos 3. Explicamos. El factor común es x menos 2, por tanto el primer término se divide entre x menos 2, es decir, x al cuadrado por x menos 2 entre x menos 2 nos da x al cuadrado. Vamos al segundo término. Menos 3 por x menos 2 se divide entre x menos 2. Nos queda menos 3. Hemos logrado factorizar el polinomio del denominador. Ahora escribimos el polinomio inicial de modo diferente, es decir, el polinomio del numerador factorizado y el polinomio del denominador también factorizado. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1 por x menos 2 entre x menos 2 por x al cuadrado menos 3. En el numerador tenemos x menos 2, simplificamos con x menos 2 del denominador. Nos queda el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1 entre x al cuadrado menos 3. Aplicando límite, 2 reemplazamos en lugar de x, tendríamos 2 por 2 más 1 entre 2 al cuadrado menos 3. Operando en el numerador 2 por 2, 4 más 1 nos da 5. Y en el denominador 2 al cuadrado nos da 4, menos 3 nos da 1. Es decir, 5 entre 1 nos da 5.